Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a mostrarles cómo pueden revisar que un sensor de detonación se encuentre en buen estado o no. Un sensor de detonación tiene tres terminales, al menos los actuales. Tengo en mi mano el sensor de detonación y vamos a ver dónde va ubicado. En la parte bajo el múltiple de admisión hay un agujerito para poner un perno. Déjeme verlo. Acá está. Este de acá es. Entonces hay que atornillarlo ahí. Sino que es un poquito complejo el acceso. Pero ahí pueden ver también la brida del agua o de refrigerante. Y al lado está ese agujero para un perno acá. Luego les voy a mostrar cómo queda una vez que haya puesto el perno. Como pueden darse cuenta, el perno que sujeta al sensor de detonación ya está firme. Aquí tenemos el conector y simplemente tenemos que conectarlo al conector correspondiente, que es el que está aquí, pero eso una vez que hayamos instalado el múltiple de admisión, porque pasa por el medio y también va con el cableado, con el mazo de cables que va hacia los inyectores, y se debe a que son de tipo piezoeléctrico. Internamente este tipo de sensor que va adosado a los cilindros del motor para detectar las detonaciones están formados internamente de un cristal de cuarzo. Entonces estos tres terminales son el 1 y el 2, los de señal, y el 3 va a la tierra eléctricamente. Tenemos que realizar tres mediciones. Vamos a realizar la número 1 de resistencia y vamos a conectar el multímetro en los terminales 1 y 2, como se ve aquí. Vamos a utilizar la escala. Déjenme ver la escala, acá está. La escala de 200 megaohmios, en este caso es la más alta que tengo yo, y como pueden darse cuenta, nos está marcando un circuito abierto, porque realmente la medición de resistencia en un sensor piezoeléctrico, o de este caso como es un sensor de detonación, tiene una resistencia muy alta. Si tiene una resistencia de menos de 1 mega o cosas así, quiere decir que el sensor se encuentra dañado y cualquier prueba adicional pues simplemente no va a servir. La segunda prueba que vamos a realizar es la que se denomina prueba de capacidad. Ustedes deben tener un multímetro que tenga la función de capacímetro. Aquí está, función faradios, ¿sí? Y tenemos 2 nanofaradios. Como se dan cuenta, el capacímetro va entre el común y este terminal rojo, entonces tenemos que cambiar nuestra punta de prueba acá, y en este caso tenemos la escala máxima de 2 nanofaradios. Tenemos 1029, 1030 picofaradios, que sería un 103 nanofaradios, y estaría indicando que este sensor de detonación se encuentra bien en lo que es capacidad. La capacidad típica de un sensor de detonación es entre 800 picofaradios, o sea 0.8 nanofaradios, hasta 1.4. En este caso tenemos un poquito más de 1 nanofaradio, y esta sería la segunda lectura del sensor y nos indicaría que estaría bien. Vamos a hacer una tercera lectura que realmente es una lectura dinámica. Vamos a utilizar el voltímetro de corriente alterna, ¿sí?, en los mismos puntos de prueba, en el 1 y en el 2. Bien, para la tercera medición, que es una prueba dinámica, vamos a medir el voltaje que genera este generador en corriente alterna, en voltaje alterno, y vamos a utilizar la escala más baja de 2 voltios o 2000 milivoltios en corriente alterna. Ya he puesto los terminales para medir voltaje alterno,
nos mantenemos en el terminal 1 y 2 del sensor y vamos a utilizar una pequeña llave metálica para golpear el sensor. Deben notar que aparece un pequeño voltaje cada vez que realice un pequeño golpe, ¿sí? Se dan cuenta, llegó hasta 43, 79, ¿sí? Y esto indica que, por ejemplo, en el caso del motor se detecta una detonación, ¿sí? Cuando este sensor pues no está funcionando correctamente, el motor pierde potencia y de esta manera ustedes pueden determinar si realmente el sensor es el que está fallando o no, o es otra causa que produce la reducción de potencia del motor. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que con estas pruebas ustedes puedan ya saber si el sensor de detonación, o knock sensor como se llama en inglés, de sus automóviles está funcionando correctamente. Ojalá les haya servido este video y les haya gustado. Déjenme su like. Gracias por vernos. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos. Hasta la próxima.